Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad estaremos hablando en este segundo módulo y dando apertura sobre las estrategias claves para la innovación educativa desde la neurociencia. Este segundo módulo hace referencia al diplomado en neuropedagogía aplicada. Y ya hoy, sábado 22 de marzo, damos entrada al segundo módulo. Justamente estaremos hablando de estructuras cerebrales que están involucradas en los procesos de aprendizaje, como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. En primer lugar, estaremos hablando de la amígdala cerebral, este centro de procesamiento de emociones, especialmente cuando hago referencia al miedo y a la ansiedad. La amígdala cerebral desempeña un papel crucial en la formación de recuerdos que están relacionados con experiencias emocionales. Un ambiente de aprendizaje estresante o amenazante puede activar la amígdala cerebral y esto va a dificultar la capacidad que tiene el cerebro para procesar nueva información. Las emociones positivas como la curiosidad y el entusiasmo pueden mejorar la atención y la motivación, facilitando los procesos de aprendizaje. Recuerden que la amígdala cerebral es muy importante en lo que tiene que ver con la memoria emocional, que es justamente la que se va a asociar a eventos con grandes cargas emocionales. Es fundamental para los profesores, los docentes, los pedagogos, que crear un ambiente de aula seguro y positiva va a ayudar a minimizar los factores de estrés y a fomentar la confianza en el proceso de aprendizaje relación alumno-profesor. Por eso es importante incorporar actividades que generen emociones positivas y que permitan conectar el contenido con las experiencias personales de los estudiantes. Otra estructura importante es el hipocampo. La función del hipocampo es fundamental para la formación de nuevos recuerdos a largo plazo, ya que ésta participa en la navegación espacial y la memoria episódica, recuerdos de eventos específicos. Tiene, por supuesto, una gran relevancia para el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque un hipocampo sano es crucial para la adquisición y la retención de nueva información. El sueño y el ejercicio son importantes para el funcionamiento óptimo del hipocampo, ya que éste trabaja en conjunto con la amígdala cerebral para consolidar los recuerdos. Las implicaciones educativas que tiene esta estructura justamente va a permitir poder utilizar estrategias de enseñanza que permite la codificación y la recuperación de la información como la repetición espaciada y la elaboración de conexiones significativas. Promueve hábitos saludables para que esta estructura pueda consolidar estas conexiones significativas como dormir bien y actividad física entre los estudiantes para que se pueda consolidar bien la información en los procesos de aprendizaje. Otra estructura importantísima es la corteza prefrontal. Su función es que tiene o permite la planificación, la toma de decisiones y la resolución de problemas dentro de las funciones que ella desempeña, ¿verdad? Como son las funciones ejecutivas. Además de esto, la corteza prefrontal juega un papel importantísimo en el control del impulso y la regulación emocional. Para los procesos de aprendizaje, es importante establecer que una corteza prefrontal bien desarrollada va a permitir a los estudiantes poderse concentrar, poder organizar su pensamiento y autorregular su aprendizaje. Las funciones ejecutivas son importantes, son fundamentales para los procesos de aprendizaje profundo y la transferencia de conocimiento. Incorporar actividades que permitan desarrollar las funciones ejecutivas como la planificación de proyectos, la resolución de problemas y la reflexión metacognitiva son fundamentales. Enseñar estrategias de autorregulación y gestión del tiempo también es importante. Y por supuesto, destaco que esta área del cerebro continúa hasta los 25 años. Estas tres estructuras, como hablaba de la corteza prefrontal, hablaba del hipocampo y de la amígdala cerebral, no funcionan de manera aislada, sino más bien ellas van a interactuar y van a influir
mutuamente. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen una conexión y una sinergia, la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Por ejemplo, la amígdala cerebral puede modular la actividad del hipocampo y la corteza prefrontal y podría afectar la formación de recuerdos y la toma de decisiones. Entonces, comprender estas interconexiones es fundamental para diseñar estrategias pedagógicas que optimicen los procesos de aprendizaje. Otra eh, función, digámoslo de esta manera, importante que debemos estudiar es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad no es más que la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Y esta capacidad implica la formación de nuevas conexiones neuronales, la reorganización de las que ya están establecidas y la modificación de la fuerza de la sinapsis. Recuerden que yo les explicaba que la sinapsis son las conexiones entre las células del cerebro, entre neuronas. Y que esta neuroplasticidad juega un papel importante para los procesos de aprendizaje continuo. ¿Por qué? Va a permitir al cerebro adquirir nueva información y desarrollar nuevas habilidades y adaptarse así a nuevas experiencias. La neuroplasticidad permite al cerebro formar conexiones neuronales cuando aprendemos una nueva habilidad. Por ejemplo, tocar un instrumento musical, aprender un idioma nuevo o practicar un deporte. El cerebro se reorganiza y se adapta a nuevas situaciones y entornos gracias a la neuroplasticidad. Y esto es especialmente importante en un mundo que cambia constantemente. La neuroplasticidad permite al cerebro compensar el daño causado por lesiones cerebrales como un accidente cerebrovascular. Y las áreas no dañadas del cerebro podrían asumir las funciones de las áreas dañadas. Por eso la neuroplasticidad no se limita a la infancia o a la adolescencia. El cerebro puede seguir cambiando y adaptándose a lo largo de toda la vida, lo que va a permitir el aprendizaje continuo. Entonces, podemos decir que estimular el cerebro con actividades desafiantes como aprender nuevas habilidades, resolver problemas y participar en actividades creativas mejora la función cognitiva y previene el deterioro cognitivo. Las experiencias, tanto positivas como negativas, influyen en la neuroplasticidad porque modifican la estructura y la función del cerebro. El aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos estimula la formación de nuevas conexiones neuronales. El ejercicio físico, practicarlo de manera regular, promueve la neuroplasticidad y mejora la función cognitiva. Una dieta saludable, una dieta equilibrada proporciona los nutrientes necesarios para el mejor funcionamiento de nuestro cerebro, desarrollando esta capacidad óptima, ¿verdad?, de funcionabilidad. El sueño también es fundamental porque permite la consolidación de la memoria y, por supuesto, la neuroplasticidad. Y dentro de estos efectos adversos, ¿verdad? El estrés crónico tiene un impacto negativo en esta neuroplasticidad. Es importante comprender lo que implica la neuroplasticidad. Tiene importantísimas implicaciones para los procesos educativos, para la educación. Al reconocer al cerebro que es maleable, que es capaz de cambiar, los educadores pueden diseñar estrategias de enseñanza que fomenten el aprendizaje continuo y así puedan optimizar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Vamos a hablar ahora sobre el impacto de las emociones en los procesos de aprendizaje. Déjenme decirles que hablar sobre el impacto de las emociones en el aprendizaje es muy profundo y muy complejo, porque las emociones no son simplemente un acompañamiento del aprendizaje, sino que están intrínsecamente ligadas a cómo el cerebro procesa, almacena y recupera la información. Te voy a tratar de explicar de manera breve cómo influyen las emociones en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, las emociones positivas. Emociones como la curiosidad, el interés y el entusiasmo van a aumentar la atención y la concentración en los estudiantes.
Cuando los estudiantes están emocionalmente involucrados, es más probable que se centren en la tarea y puedan así absorber la información. La alegría, el humor pueden crear un ambiente de aprendizaje relajado y estimulante, y esto va a facilitar la atención y la participación. Por el contrario, las emociones negativas, como el miedo, la ansiedad y el estrés, pueden distraer la atención y esto trae como consecuencia una dificultad para la concentración. Cuando los estudiantes se sienten amenazados o ansiosos, su cerebro se centra en la supervivencia y no en el aprendizaje. La tristeza, la frustración pueden llevar a la apatía y a la falta de motivación, y esto va a dificultar la capacidad de los estudiantes para participar en los procesos de aprendizaje. Otra, otro de los procesos de aprendizaje que están inmersos es la memoria emocional. Las emociones intensifican la formación de recuerdos. Los eventos que evocan fuertes emociones se recuerdan con mayor claridad y detalle. Y esto lo hemos hablado muchas veces en el aula de clase. La amígdala cerebral, esta región del cerebro responsable del procesamiento de las emociones, trabaja en estrecha colaboración con el hipocampo, esta región del cerebro que es responsable de la formación de la memoria. ¿Cuáles serían los impactos de las emociones negativas? Refiero que un estrés crónico puede dañar el hipocampo y esto traería como consecuencia una dificultad para la formación de nuevos recuerdos. Las emociones negativas pueden sesgar la memoria, haciendo que los estudiantes recuerden de manera selectiva la información que confirma sus creencias negativas. Otro aspecto importante es la motivación intrínseca. Las emociones positivas como el interés y la satisfacción alimentan la motivación intrínseca, ese deseo de aprender por el placer de aprender. Cuando los estudiantes están intrínsecamente motivados, es más probable que persistan en tareas desafiantes y busquen un aprendizaje profundo. Otro aspecto importante de estudio es la motivación extrínseca. Las emociones negativas como el miedo al fracaso o la presión de los compañeros impulsa la motivación extrínseca, el deseo de aprender para obtener recompensas o evitar castigo. La motivación extrínseca puede ser efectiva a corto plazo, pero no es sostenible a largo plazo. Y esto trae como consecuencia que podría socavar el amor por los procesos de aprendizaje. Por eso es importante crear un ambiente de aprendizaje emocionalmente seguro. Los educadores deben esforzarse por crear un ambiente de aula positivo y de apoyo donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus emociones y así tomar riesgo. Hay que incorporar el aprendizaje socioemocional. Cuando yo me refiero al aprendizaje socioemocional, es el que enseña a los estudiantes a reconocer, comprender y regular sus emociones. Las habilidades de la educación socioemocional, como la empatía, la resolución de problemas y la toma de decisiones responsables, son esenciales para el éxito académico y para la vida. Los educadores pueden hacer que el aprendizaje sea más atractivo y significativo, conectando el contenido con las experiencias y con las emociones de los estudiantes. Contar historias, utilizar analogías y crear actividades prácticas ayudan a los estudiantes a conectarse emocionalmente con el material, ese material de clase, ese material para el aprendizaje. ¿Qué podemos decir de
todo esto que acabamos de hablar? Las emociones desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje. Y al comprender cómo estas emociones influyen en el cerebro, los educadores, los psicopedagogos pueden crear entornos de aprendizaje que fomenten el bienestar emocional y así puedan optimizar el aprendizaje. Otro aspecto fundamental que estudiamos es justamente la neurodidáctica. La neurodidáctica es un campo interdisciplinario que permite fusionar la neurociencia, la psicología y la educación para poder comprender cómo el cerebro aprende y cómo podemos optimizar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Justamente la neurodidáctica se basa en el conocimiento del funcionamiento del cerebro para diseñar estrategias pedagógicas más efectivas. Vamos a hablar de manera muy breve sobre los principios claves de la neurodidáctica. En primer lugar, la neuroplasticidad como un principio clave de la neurodidáctica. La neuroplasticidad reconoce la capacidad del cerebro para cambiar y poder adaptarse a lo largo de la vida. Esto implica que el aprendizaje no está limitado por la edad y que podemos seguir desarrollando nuevas habilidades y conocimientos. En segundo lugar, las emociones. Las emociones destacan un papel importante en los procesos de aprendizaje. Perdón. Las emociones positivas como la curiosidad, el entusiasmo, mejoran la atención, la memoria y la motivación. En segundo lugar, la atención. La atención enfatiza la importancia para el aprendizaje. El cerebro solo puede procesar una cantidad limitada de información a la vez, por lo que es crucial captar y mantener la atención de los estudiantes. Perdón. La memoria, en tercer lugar. La memoria considera los diferentes tipos y cómo se forman y recuperan recuerdos. Las estrategias de enseñanza deben facilitar la codificación y la retención de la información. La función ejecutiva reconoce cómo la atención, la planificación y esta resolución de problemas en los procesos de aprendizaje, sabiendo que juega un rol importantísimo. Y el aprendizaje multisensorial. El aprendizaje multisensorial, perdón, estimula diferentes sentidos, mejora la retención de información. Entonces, estudiamos de manera breve los principios claves de la neurodidáctica, comenzando por la neuroplasticidad, las emociones, la atención, la memoria, la función ejecutiva y el aprendizaje multisensorial. Ahora vamos a estudiar las aplicaciones de la neurodidáctica en el aula, perdón. En primer lugar, debemos diseñar estrategias de enseñanza. Los educadores pueden utilizar los principios de la neurodidáctica para diseñar lecciones que sean más atractivas, más relevantes y más efectivas. Pueden crear un ambiente de aprendizaje positivo. ¿Cómo lo pueden hacer? Fomentando un ambiente de aula seguro, de apoyo, donde los estudiantes se sientan cómodos. ¿Para qué? Para tomar riesgo y expresar sus ideas. Y esto lo hablamos muy bien en el aula de clase, donde ustedes participaron contando sus anécdotas, contando todo lo que ustedes hacían para que sus estudiantes se sintieran cómodos y seguros. Dentro de estas aplicaciones de la neurodidáctica en el aula tenemos el uso de técnicas de aprendizaje activo, donde se incorporan actividades que vayan a involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje como debates, proyectos,
juegos, etcétera. La adaptación de la enseñanza a las necesidades individuales es importantísimo porque nos permite a nosotros, como docentes, reconocer que cada cerebro es único y se adapta a las enseñanzas de los diferentes estilos de aprendizaje y necesidades que tiene el estudiante. Otro de las aplicaciones, digámoslo de esta manera, de la neurodidáctica en el aula es la implementación de la gamificación. ¿Qué es la implementación de la gamificación? Bueno, para no entrar tanto en detalle, no es más que el uso de juegos que hace que el aprendizaje sea más entretenido y ayude a la motivación de los alumnos. ¿Qué beneficios tiene la neurodidáctica? Bueno, en primer lugar, va a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, va a aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, va a promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas, y crea un ambiente de aprendizaje más positivo y enriquecedor. En resumen, la neurodidáctica ofrece un marco valioso para comprender cómo el cerebro aprende y cómo podemos mejorar la práctica educativa. Ahora vamos a estudiar los principios de la neurodidáctica y su aplicación en el aula de clase. Ya hablamos un poquito de la neurodidáctica y en esta oportunidad voy a destacar que la neurodidáctica va a ofrecer un enfoque revolucionario para la educación, ya que permite integrar los descubrimientos de la neurociencia en las prácticas pedagógicas. Y vamos a ver de manera muy breve los principios fundamentales de la neurodidáctica y cómo ellas se pueden aplicar en el aula de clase. En primer lugar, la emoción juega un papel fundamental. Las emociones van a influir directamente en la atención y en la memoria y en la motivación del alumno. Entonces, podemos decir que un ambiente emocionalmente positivo va a facilitar el aprendizaje del alumno. El cerebro aprende de una manera holística, de una manera integral. El aprendizaje implica una interacción de múltiples tareas cerebrales, donde van a estar involucradas todas las áreas, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el lóbulo prefrontal, parietal, occipital, la ínsula, el cerebelo, el lóbulo temporal. El cerebro solo puede procesar una cantidad limitada de información a la vez. Las experiencias multisensoriales, perdón, van a enriquecer los procesos de aprendizaje cuando todas estas áreas se van a sincronizar y van a generar esa sinergia para que se dé el proceso de aprendizaje. Es crucial, es importante captar y mantener la atención de los estudiantes. Recuerden que la memoria se va a consolidar con el tiempo. Por eso la repetición espaciada, la revisión activa, va a permitir fortalecer la memoria a largo plazo. Y yo siempre se los he dicho, el sueño juega un papel importante en esa consolidación de la memoria. Eso lo hemos hablado, hoy lo volvimos a retomar en clase. La neuroplasticidad es la base del aprendizaje. El cerebro, como les decía, es maleable y puede cambiar a lo largo de la vida. Por eso el aprendizaje de manera continua va a estimular la formación de nuevas conexiones neuronales. El aprendizaje social también es poderoso. El cerebro está diseñado para aprender en interacción con otro cerebro. La colaboración y el aprendizaje cooperativo potencian el aprendizaje. Por eso digo que el aprendizaje, ¿verdad?, es poderoso. Vamos a hablar ahora de las aplicaciones que tiene
esta neurodidáctica en el aula de clase? En primer lugar, se debe crear un ambiente emocionalmente positivo. Hay que fomentar la confianza, el respeto y la empatía. Hay que incorporar actividades que generen emociones positivas, como un chiste, el humor, como la sorpresa. Hay que estimular múltiples sentidos, materiales visuales, materiales auditivos y materiales kinestésicos. Hay que incorporar actividades prácticas y experienciales. Yo le decía, ¿no? Que por las condiciones que estábamos, no podíamos hacer algunas prácticas que quería que hiciéramos en el aula de clase. Hay que variar las actividades y utilizar técnicas de narración cuando necesitamos nosotros captar y mantener la atención. Por supuesto, hay que incorporar descansos breves para evitar que se produzca la fatiga mental y por eso a las 2:30 los mando que ustedes tengan su receso. Hay que optimizar la memoria, repetir espaciada y la revisión activa. Por eso yo trato algunas veces con ustedes de fomentar la elaboración de conexiones significativas cuando hablamos de nuestras experiencias. Otro de los factores importantísimos es promover el aprendizaje activo. Por eso ustedes me ven que yo incorporo debates, resolución de problemas y también fomento la metacognición y la reflexión. Es importante fomentar el aprendizaje social, ese aprendizaje cooperativo, crear estos espacios de debate y de intercambio de ideas que siempre hacemos nosotros en el aula de clase. ¿Cuáles son los beneficios de la neurodidáctica en el aula? Bueno, aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes. Mejora ese rendimiento académico y la retención de conocimiento. Desarrolla habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas. Y por supuesto, crea un ambiente de aprendizaje más inclusivo y más enriquecedor. Por eso es importante que al aplicar los principios de la neurodidáctica, los educadores pueden transformar el aula en un entorno de aprendizaje más efectivo y más estimulante. Y esto va a aprovechar al máximo el potencial del cerebro de cada estudiante. Pero cómo el cerebro procesa la información y cómo el cerebro optimiza este proceso. Déjeme decirle que, en primer lugar, y lo hemos hablado, el cerebro humano es una máquina increíblemente compleja que procesa la información de una manera eficiente y adaptable. Comprender cómo funciona este proceso nos ayuda a los profesores, a los docentes, a los pedagogos, a optimizar el aprendizaje y la cognición. Entonces vamos a ver, por supuesto, de una manera un poco general, de cómo el cerebro procesa la información y vamos a ver algunas estrategias para mejorar este proceso. En primer lugar, vamos a hablar de la recepción y la codificación de la información. El cerebro recibe información a través de los sentidos, a través de la vista, a través del oído, a través del tacto, a través del olfato y a través del gusto. Y es aquí donde los receptores sensoriales convierten esta información en señales eléctricas que se transmiten al cerebro. El cerebro procesa y codifica la información sensorial y le va a asignar un significado y un contexto. La atención juega un papel crucial en este proceso, por supuesto, porque va a determinar qué información se procesa y qué información se va a ignorar. Estamos hablando justamente
de las estrategias para mejorar este proceso. Hablaba en primer lugar de la recepción y la codificación. Ahora vamos a hablar del procesamiento y del almacenamiento. La información se almacena, escúchenme bien, temporalmente en la memoria de trabajo, donde se manipula, donde se procesa activamente. La capacidad de la memoria de trabajo es limitada, por lo que solo se puede procesar una cantidad reducida de información a la vez. La información relevante se va a transferir a la memoria de largo plazo, donde se almacena de una forma más permanente. Y la formación de conexiones neuronales va a fortalecer la memoria de largo plazo. Las emociones van a intensificar la formación de recuerdos, sobre todo los que tienen una gran carga emocional. Y esto lo hablábamos hoy en clase. Nuestro primer beso, nuestro cumpleaños, la muerte de un familiar. El cerebro recupera la información que está almacenada en la memoria a largo plazo cuando, oígase bien, sea necesario para el cerebro. La recuperación puede verse influenciada por factores como el contexto, las emociones y el estado de ánimo. El cerebro utiliza la información recuperada para tomar decisiones, para resolver problemas y realizar acciones. Por eso la corteza prefrontal juega un papel muy importante en este proceso. Por eso, minimizar las distracciones y crear un ambiente de aprendizaje tranquilo juega un papel importantísimo para la atención y para el enfoque. Es importante practicar técnicas de atención plena y de concentración antes de entrar a un proceso de aprendizaje. Organizar la información en categorías y jerarquías lógicas nos permite una mejor organización y una mejor estructuración del procesamiento de la información. Organizar la información en categorías y jerarquías lógicas. Utilizar mapas mentales, esquemas para poder visualizar las relaciones entre conceptos. Esto va a ayudar a la organización y a la estructuración en el procesamiento de la información. Repetir, revisar la información de forma regular nos va a ayudar a fortalecer la memoria a largo plazo. Utilizar la repetición espaciada nos ayuda a optimizar la retención de información. Participar activamente en el proceso de aprendizaje mediante la discusión, el debate y la resolución de problemas nos va a ayudar a tener un mejor proceso de aprendizaje activo. Inclusive, enseñar a otros es una gran forma de fijar conocimiento. Por eso establecer conexiones entre la nueva información y los conocimientos previos nos ayudan a darle significado a las conexiones. Buscar el significado, la relevancia de la información nos va a ayudar a aumentar la motivación y la retención de información. Dormir lo suficiente para consolidar la memoria y optimizar la función cognitiva. Tener un buen descanso, un buen sueño, nos va a ayudar a fijar para poder evitar la fatiga mental. Fijar la información. Hay que hacer ejercicio. Hacer ejercicio beneficia a la generación de nuevas neuronas, lo que se conoce como la neurogénesis. Y por supuesto, tener una dieta equilibrada ayuda al funcionamiento óptimo del cerebro. Entonces, aplicar estas estrategias nos va a ayudar a mejorar la eficiencia, la eficacia del procesamiento de la información de nuestro cerebro, lo que nos permite aprender y funcionar de una manera óptima. La atención, la memoria y la motivación
son pilares fundamentales de los procesos de aprendizaje. Su interacción, su funcionamiento adecuado son esenciales para que el proceso educativo sea efectivo y sea significativo. Vamos a ver de manera breve algunos de estos elementos. Por ejemplo, la atención. ¿Cuál es la importancia de la atención? Recuerden que la atención es el filtro que permite seleccionar la información relevante y descartar las distracciones. Sin atención, la información no se codifica adecuadamente en la memoria. La atención sostenida juega un papel crucial para mantener el foco durante las actividades de aprendizaje, especialmente las que requieren concentración prolongada. Por el contrario, la selección selectiva permite discriminar entre la información importante y la información irrelevante, la que no tiene peso, lo que facilita el aprendizaje eficiente. Por eso los educadores deben diseñar estrategias para captar y mantener la atención de los estudiantes, como variar las actividades, utilizar recursos visuales, utilizar recursos auditivos y, por supuesto, crear un ambiente de aprendizaje estimulante y seguro. Es importante enseñar a los estudiantes técnicas de atención plena y concentración para que puedan autorregular su atención y mejorar su capacidad de aprendizaje. Un estudiante estresado no aprende. Debe estar tranquilo, relajado, calmado. Otro aspecto importante es la memoria. Recuerden que la memoria es el almacén de toda la información aprendida y va a permitir retener y recuperar conocimientos, habilidades y experiencias. La memoria de trabajo también es importante para el procesamiento activo de la información, como la resolución de problemas y la comprensión de conceptos. La memoria a largo plazo nos va a permitir almacenar información de forma permanente y va a facilitar el aprendizaje acumulativo y la aplicación de conocimientos en diferentes contextos. Los educadores deben utilizar estrategias que faciliten la codificación, la recuperación de la información, como la repetición espaciada, la elaboración de conexiones significativas y el uso de técnicas de visualización. Es importante fomentar la metacognición, es decir, la capacidad de los estudiantes para poder reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y utilizar estrategias de memoria adecuadas. Y por último, la motivación. La motivación es el motor del aprendizaje. Impulsa a los estudiantes a participar activamente en las actividades de aprendizaje, a persistir ante los desafíos y a buscar un aprendizaje profundo. La motivación intrínseca, es decir, el deseo de aprender por el placer de aprender, es especialmente poderosa y conduce a un aprendizaje más significativo y duradero. La motivación extrínseca, como las recompensas y los castigos, también puede ser efectiva, pero es importante utilizarla de forma adecuada para no socavar la motivación intrínseca. Los educadores deben crear un ambiente de aprendizaje que permita fomentar la motivación, como establecer metas claras, proporcionar retroalimentación positiva, ofrecer oportunidades para la elección y la autonomía. Es importante también conectar el aprendizaje con los intereses y las necesidades de los estudiantes y mostrarles la relevancia y el valor de lo que están aprendiendo. La interacción entre atención, memoria y motivación están estrechamente interrelacionados. La atención es necesaria para que la información se codifique en la memoria y la motivación va a influir en la atención y la memoria. Por eso, un estudiante motivado va a estar más atento y va a tener una mejor memoria. Un estudiante atento podrá codificar y recuperar la información de forma más eficiente. Es importante recordar que las emociones juegan un papel importante en estos tres procesos. La atención, la memoria y la motivación son elementos esenciales para el aprendizaje. Y al comprender su importancia y cómo interactúan, los docentes, los pedagogos, los educadores
podrían diseñar o desarrollar estrategias pedagógicas que optimicen el proceso de aprendizaje y fomenten el éxito académico de los estudiantes. Por eso es importante conocer cómo funciona el cerebro humano. Por eso es importante conocer y estudiar las estrategias clave para la innovación educativa desde una perspectiva neurocientífica. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad.